veremos la práctica número 7, que son los parámetros de la máquina trifásica asincrónica de inducción. Los objetivos de esta práctica son familiarizarse con la máquina trifásica síncrona y calcular los parámetros de la máquina a partir de la prueba de vacío y la prueba de rotor bloqueado. Los equipos a utilizar son máquina de inducción, en este caso jaula de ardilla, máquina de corriente continua, grupo Cato, voltímetro, tacómetro, amperímetro y analizador de redes. Continuando con el procedimiento, ahora vamos a tener dos pruebas. Vamos a tener la prueba de vacío ideal y la prueba de rotor bloqueado. En las ambas pruebas vamos a tener este esquema. Vamos a tener el motor conectado a la barra y vamos a leer potencia, corriente y voltaje. Como en la prueba de vacío ideal, lo que tenemos que hacer es que la máquina de inducción llegue a la velocidad síncrona. Como por sí sola no puede hacerlo, vamos a conectarla con un motor DC. Este motor sí va a llegar a la velocidad, va a hacer que llegue a la velocidad síncrona. Y aquí están las conexiones. Vamos a alimentarlo con 110 voltios de la máquina universal. Tiene que pasar por los contactores, por su regóstato interno, y de ahí va a pasar al circuito de armadura con su devanado de campo serie. Todo esto en paralelo, devanado de campo paralelo, y tienen que darse cuenta que ambos campos tengan la corriente por el mismo sentido. Ya. Esta es la máquina DC y vamos a conectar un regóstato externo para poder manejar esa velocidad. Acá en la máquina asíncrona vamos a tener el estator y el rotor. El estator tiene que estar conectado en Y y van a estar conectadas en dos circuitos paralelos. Y el rotor tiene que estar sin conectar, ya que es la jaula de ardilla. Este es el circuito equivalente. De aquí, como estamos trabajando con vacío ideal, vamos a tener un deslizamiento cero, ya que las velocidades se van a igualar, haciendo que la R2' sobre S tienda a infinito, o como puede ser un circuito abierto. Entonces, esto de aquí, utilizando una aproximación, vamos a hacer que este circuito de aquí pase a solo hacer esto. Y de aquí, leyendo el voltaje en vacío con la corriente y la potencia, vamos a poder calcular estos dos parámetros con estas fórmulas de aquí. Continuando con la práctica, tenemos en la parte de aquí tenemos la máquina DC y en la parte de acá tenemos la máquina AC. Como vemos, hicimos las conexiones anteriores. Aquí tenemos el batímetro universal. Entonces, ¿cómo se conecta? En la parte de U va conectada a la parte de voltaje de referencia, en este caso neutro. En la parte de O va después un contactor. Y en la parte I va una de sus fases, en este caso la fase B de la máquina AC. Ya, para regularlo, primero tenemos que poner en un voltaje de 300 voltios y en una corriente de 30 amperios para la parte de la corriente de arranque. Ahora procedemos a encender la máquina. Una vez encendida la máquina, regulamos la parte de la corriente a 3 amperios. Ya. Vemos que la aguja se movió y vemos en la escala, tenemos 300 voltios y 3 amperios. Entonces vemos voltios 300 y 3 amperios. Tenemos 100 en negro. Entonces aquí nos indica que la escala es de 0 a 10. Por lo tanto tenemos en la parte 20. Ahora procedemos a girar la parte de la resistencia hasta que la flechita baje a 0. Ya. Como vemos aquí, la flechita bajó a 0, por lo tanto tenemos que estar en un vacío ideal. Aquí tenemos el plug 43B, con el cual vamos a medir las potencias de línea neutro, en este caso. Por lo tanto tenemos una potencia de 0.31 kilovatios. Ya. Presionando menú y luego en voltios amperios vemos el voltaje y la corriente, las cuales nos servirán para conseguir los parámetros que necesitamos en la prueba de vacío. En este procedimiento vamos a hacer la prueba de rotor bloqueado. Como dije antes, este es el mismo esquema. Vamos a medir potencia, voltaje y corriente de la máquina de inducción. En esta prueba lo que se busca hacer es que el deslizamiento de la máquina sea igual a 1. Entonces esto se logra haciendo que la velocidad de la máquina sea igual a 0.
Entonces, como no podemos hacerlo ya que internamente, ya que es la máquina de jaula de ardilla, no podemos hacerlo porque no está conectado, entonces tenemos que hacerlo manualmente. Con la mano vamos a frenar el motor apenas en el arranque. Con esta prueba, como se hace uno el deslizamiento, vamos a tener una R2 máxima. Este es como si se comportara en el arranque. Vamos a medir voltaje de cortocircuito, potencia de cortocircuito y vamos a utilizar la corriente nominal. Vamos a utilizar un variac para llegar a esa corriente nominal. Como el deslizamiento es igual a 1, entonces vamos a tener como que fuera un cortocircuito en el lado del rotor. Entonces, haciendo el circuito aproximado, vamos a tener que esta parte se va a ir a la parte de acá y vamos a tener una sola resistencia y una sola inductancia, RCC y XCC. De aquí vamos a medir el voltaje del variac, la corriente nominal y la potencia del cortocircuito, y utilizando estas fórmulas vamos a obtener el parámetro RCC y XCC. De aquí también podemos determinar ya X1 y X2', ya que podemos asumir que simplemente el XCC dividido para 2 va a ser el valor de ellas. Procediendo con la práctica, ahora vamos a realizar la prueba de rotor bloqueado. Ya. Este es el variac con el cual vamos a variar el voltaje hasta obtener la corriente nominal. En la parte de la máquina C tenemos la misma conexión y está conectado también el Fluke 43B. Como vemos aquí, estas son las borneras de voltaje, las cuales está conectada una a la fase y la otra a neutro, y tenemos la de corriente, la cual está entrando hacia allá. Vamos a proceder a hacer la prueba. Vamos a encender la máquina. Mi compañero va a proceder a bloquear el rotor para que este no gire y vamos a variar el voltaje de modo que nos dé la corriente nominal, que en este caso es 4.2. Ya que obtuvimos la corriente, casi la corriente nominal, ahora procedemos a ver la potencia. Y con estos valores vamos a proceder a calcular lo que se pide en el reporte. En la tercera parte de la práctica vamos a medir la resistencia estatórica de la máquina de inducción. Vamos a conectar un voltaje DC a dos grupos. Estas dos bobinas me conforman una resistencia. Vamos a conectar dos grupos en serie, cosa que por una simple ley de Ohm vamos a tener la resistencia estatórica, que es R1. Como ya en la prueba anterior calculamos la resistencia de cortocircuito, vamos a tener la resistencia rotórica llevada a primario, que va a ser solo la diferencia de RCC menos R1. Ahora vamos a proceder con la medición de la resistencia estatórica, por lo cual vamos a conectar las dos bobinas, en este caso dos bobinas, a un voltaje variable DC. Y vamos a obtener una corriente DC, con la cual vamos a obtener la resistencia estatórica. En este caso le hemos puesto 17.97 voltios DC. Y vamos a obtener una corriente de 4.05. Aquí en el amperímetro de gancho obtenemos la corriente para luego hacer con la ley de Ohm y obtener la resistencia estatórica. En este caso nos salió 4.05.